Muy buenas noches a todos los católicos informados. Les damos la más cordial bienvenida a este programa de Un Café con Tres de Fe, el cual recibimos con un fuerte aplauso. Me presento con todos ustedes, Catolin, soy Astrid Cabrera y esta noche los estaré acompañando para degustar la fe con un tema muy exquisito. Pero no me encuentro sola, estoy con mi colega y amiga Alejandra Villegas. Alejandra, bienvenida. Muy buenas noches, Astrid, muy buenas noches a todos los católicos informados. Estoy muy contenta de poder degustar esta noche la fe con todos ustedes. Y bueno, católicos informados, quiero compartirles que la temática en general del día de hoy va a girar en torno al sexto y al noveno mandamiento. Así que los invito a que pongan mucha atención para escuchar lo que Dios nos quiere decir sobre ellos. Y los invito también a que no olviden que pueden participar e interactuar con La Fe que Informa a través de los comentarios y desde luego también a través de las preguntas que hemos lanzado en Twitter y en Instagram. Las preguntas son las siguientes. Número 1. Es el deseo que el alma siente por todo aquello que le produce satisfacción. Número 2. La concupiscencia viene de... Tercera pregunta. ¿Qué debemos practicar para poder llegar a tener una pureza de corazón? Y cuarta y última pregunta. ¿Qué designa el adulterio? De esta manera te invitamos a que interactúes con nosotros y a que también no olvides dejar tus peticiones en la sección de comentarios. Y bueno, sin más por el momento, vamos a dar inicio ya al primer segmento que va a estar a cargo de las conductoras Astrid Cabrera y una servidora Alejandra Villegas. Así que te pido nos regales un fuerte aplauso. Y bueno, antes de empezar esta temática que lleva por nombre la triple concupiscencia, vamos a tener que tener muy en claro qué es la concupiscencia. Y bueno, esta proviene del griego epitumia y del latín concupiscentia, que se deriva de la forma verbal cupere, que significa desear ardientemente o ambicionar o anhelar. Y bueno, esto es una propensión pues muy natural que tenemos todos los seres humanos. Sin embargo, en una acepción más amplia, la concupiscencia podemos decirlo que es como un apetito de lo deleitable, o en otras palabras, es lo que el alma siente por todo aquello que le produce satisfacción. Y bueno, ya de forma más estricta y más específica, la concupiscencia es un deseo del apetito inferior contrario a la razón. ¿Qué es esto? El apetito inferior es un deseo desenfrenado que en cuanto más se vuelve y se va encarnando en nuestro corazón, pero se va alejando de un bien moral o de un bien que va en acuerdo a nuestra fe, a lo que nosotros creemos, y se va acercando más a que ese deseo solamente nos dé una satisfacción carnal que se aleja totalmente de la razón y del orden, entonces es cuando la concupiscencia se convierte en un apetito bajo y contrario a la razón. Y esto nos puede llevar al pecado y precisamente en contra de los mandamientos que la ley de Dios nos da. Y bueno, con esto es evidente que los deseos de la carne no son para nada agradables a Dios. Y aquí quiero que recordemos lo que ya San Pablo, a través de su carta a los Romanos, pues nos decía en el capítulo específicamente 8 del versículo 5 al 8, en donde nos recuerda que los deseos de la carne provienen desde luego de cosas de la carne y los deseos del espíritu provienen de cosas del espíritu. San Pablo mismo nos recuerda y nos invita a reflexionar de la siguiente manera. Las cosas de la carne, por tanto, obedecen y se ocupan a cosas de la muerte. Y las cosas del espíritu obedecen y se ocupan a cosas de la vida y a cosas de la paz. Con todo esto que hoy estamos reflexionando, gracias a lo que San Pablo ya nos ha compartido en esta carta a los Romanos, pues entonces desde luego nosotros podemos entender que aquellos que se ocupan de las cosas de la carne, desde luego se ocupan en ese desapego, en esa también enemistad que tienen con Dios. Por tanto, estas cosas van haciendo que a Dios, pues obviamente desde luego no les agraden. ¿Por qué? Porque son contrarias a su ley. Y bueno, para ponernos un poco más en contexto, me gustaría compartirte lo que acabamos de decir con un ejemplo. Y bueno,
Yo estoy segura que en algún determinado momento de nuestras vidas, pues hemos visto una película y que cuando nos disponemos a ver esa película, desde luego buscamos un lugar cómodo, incluso en ocasiones, pues también donde recostarnos o acostarnos para poderla degustar con toda tranquilidad y con toda la paz. Cuando nosotros estamos degustando esa película, hoy quiero que te imagines y que supongamos que llega un momento y se aparece una escena en donde el personaje o el protagonista tal de esa película lleva consigo una hamburguesa y la empieza a degustar y la empieza a saborear y a comer tranquilamente y de una manera que, wow, se te hace sumamente exquisito. A tal grado que llega el momento en el que en tu pensamiento existe lo siguiente: chin, se me antojó esa hamburguesa. ¿Por qué? Porque estás viendo cómo la está comiendo, con qué apetito, con qué ganas, y tú desde luego, pues al ver esa escena, consientes ese deseo. ¿Qué es lo que llega a pasar después? Ese deseo solamente está consciente en tu mente, pero posteriormente lo bajas y se ejecuta en el cuerpo. ¿Por qué? Porque estoy segura que al tener ese deseo, esa ansiedad, esa necesidad de querer comer esa hamburguesa y de tenerla ya contigo, ¿qué es lo que haces? Pues bueno, agarras el teléfono y marcas a la tiendita o al buffet de la esquina, qué sé yo, para tratar de conseguir esa hamburguesa. Entonces, por tanto, aunque esto sea un ejemplo un poco burdo, definitivamente pues también nos enseña lo que es la concupiscencia en su sentido estricto y específico. ¿Por qué? Porque nos hace tener una idea de cómo los deseos contrarios al bien real y también al orden de la razón nos hacen ejecutar esas acciones para ser conscientes de esos deseos que tenemos en determinados momentos. Y refiriéndome a este ejemplo que nos puso Ale, también estos deseos se van haciendo cada vez más fuertes y más fuertes, como dice ya, haciéndose contrarios a la razón, que le pide a la voluntad que lo realice, pero ya la razón ni siquiera interviene porque es tan grande tu deseo que la razón ni siquiera te da tiempo de decir esto es lícito o es ilícito. Entonces, esto es muy importante aclararlo y una vez pues ya aclarado esto, vamos a tomar como ayuda un texto de San Juan en el cual se nos dice: todo aquello que está en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa con su concupiscencia, pero quien hace la voluntad de Dios permanece eternamente. Bueno, esta frase nos va a ayudar a entender la génesis de la concupiscencia, sabiendo, bueno, de la triple concupiscencia de manera más específica, al indicar que su proveniencia no es del Padre, sino del mundo, pero no del mundo creado por Dios, porque sabemos que lo que Dios creó fue bueno, entonces su fruto es la bondad, sino que esa concupiscencia viene del mundo, de ese fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, que se fructifica en el corazón del hombre esa ruptura de la alianza que se tiene con Dios. Eso es la concupiscencia. Viene del mundo, pero no del mundo creado por Dios, sino de ese mundo que fue a partir de esa ruptura de la alianza que se tuvo con Adán y Eva, que lo vemos relatado en el Génesis. Y bueno, ahora bien, para que quede más claro, y ya vamos a hablar específicamente de estas tres concupiscencias para ver que realmente el fruto que ellas dan en nuestro corazón, ese deseo que nos hace sentir a ese pecado y poderlo llevar a una acción, realmente no viene de Dios. Y precisamente, o de manera más específica, la triple concupiscencia va en contra del 9º y del 6º mandamiento. Y vamos a comenzar con la concupiscencia del orgullo, que es ese deseo desenfrenado de la propia excelencia o de ser alabado, de ser visto como mejor que los demás, y que hace que fructifique en el corazón del hombre un amor al cuerpo y a los placeres carnales. Y al mismo tiempo pues va a utilizar todos nuestros sentidos para satisfacer estos deseos y nos lleva a cometer pecados como cuando nosotros consentimos ese deseo, como es la gula, la embriaguez, la ociosidad, la pereza, la lujuria. Y todas estas caídas que hemos visto o que hemos escuchado a lo largo también de la Biblia, pues son almas condenadas por el orgullo. De hecho, en el libro de la Biblia, en Eclesiastés, se nos dice: el inicio de todo pecado es la soberbia.
En un segundo momento tenemos también la concupiscencia de los ojos, y esta consiste en un apego a los bienes, es decir, al bien del dinero, al bien del oro, el culto también a falsos dioses, el culto también a una verdadera idolatría y desde luego a todo aquello que guardamos y que va engendrado en lo más profundo de nuestros corazones, así como también a todo aquello que corresponde como la envidia, como la desobediencia, como también la hipocresía, los celos, el odio y el desprecio que podemos en determinado momento llegar a sentir por el prójimo. Catolín, este tipo de concupiscencia consiste básicamente en venderle el alma al demonio. Tenemos claramente el ejemplo de Judas Iscariote, que vendió también su alma por 30 monedas. Y así nosotros, por cualquier situación de estas que te acabo de describir, podemos venderle nuestra alma a aquel que lo único que intenta es desapartarnos de la verdad y del camino de Dios. También es importante que nosotros tengamos muy en cuenta que en este tipo de concupiscencia de los ojos, debemos de recordar ese momento específico cuando el demonio tentó a nuestro Señor Jesucristo y cuando le dijo en ese momento que si se postraba y que si se arrodillaba delante de él, iba a tener muchísimas cosas y le iba a dar muchísimas cosas. Catolín, con esto te invito a que siempre tengamos en cuenta que esto realmente es una vil mentira, una vana promesa que realmente no vale la pena estarla desgastando por todo lo que cuanto hace a lo que verdaderamente necesitamos para nuestras vidas y por todo lo que un día esperamos anhelar, que es el reino de Dios. Finalmente, la concupiscencia de la carne. Bueno, esta concupiscencia es ese deseo igual desenfrenado de la búsqueda de los placeres carnales, de los placeres sensuales, y hace que nuestro corazón, no satisfechos de aquellos placeres permitidos, corra por aquellos que son prohibidos. Y de hecho, sobre este mal, San Agustín nos dice que no es compatible virtud alguna, sabiduría alguna, pero sí con él reinan toda clase de perversidades. Y también San Ambrosio, en alguna ocasión que le estaba diciendo a alguna virgen que había sido pues corrompida en esta concupiscencia en su alma, decía que antes su alma era templo del Espíritu Santo, pero después de ese deseo que tuvo, que la llevó a cometer ese pecado, se convirtió en una morada de los demonios. Retomando el relato del Génesis frente a la situación del hombre después de romper esa alianza que tenía con Dios, San Juan Pablo II nos dice al respecto y resalta de esto el estado de inocencia originaria. Y él nos explica que antes del pecado, antes de ser conscientes de cometer esta acción, ellos estaban desnudos y no se habían dado cuenta de esto. Sin embargo, cuando cometen el pecado y comen ese fruto prohibido, se dan cuenta de su desnudez y esa desnudez los lleva a tener ese sentimiento de vergüenza, de por qué estaban en ese estado. Consecuentemente, esto tiene esto que les estoy diciendo en estos momentos, pues tiene la razón de que ellos en algún momento prefirieron elegir ese pecado. Y por tanto, al elegir ese pecado, eso fue lo que los llevó a ser conscientes de esa desnudez en la que estaban. Ante esto también el mismo santo pues nos dice que si bien la vergüenza por un lado revela el momento de la concupiscencia, al mismo tiempo puede prevenir de estas consecuencias que trae consigo la triple concupiscencia en sí. Se puede decir que el hombre y la mujer, a través de esa vergüenza que llegan a sentir, permanecen casi en el estado de inocencia originaria. Sin embargo, no lo es así, porque ellos se dan cuenta de ese estado y entonces empiezan a preocuparse por a sentir vergüenza por esa desnudez que estaban teniendo. En este sentido, pues lo que hoy también tenemos y a lo que hoy también te invito a reflexionar es que todos nos enseñan a no sentir vergüenza de nada. Nos enseñan incluso a enseñar lo que es templo de Dios, lo que es templo del Espíritu Santo utilizando nuestro cuerpo. Nos enseñan también a ni siquiera esforzarnos y a ni siquiera necesariamente
poner mucho empeño para continuar haciendo las cosas que vienen únicamente de Dios. Y desde luego a estar en tanto en una comodidad que solamente nos ocupa en sentirnos tranquilos y en relajarnos de todo esto para poder caer por consiguiente en lo que implica la concupiscencia. Y bueno, Catolins, ustedes se van a preguntar por qué estamos insistiendo más en esta última concupiscencia de la carne, porque hoy en día vemos que es la que más se ha manifestado dentro de los jóvenes, incluso de los adultos, de los niños, y debemos estar muy atentos para no poder caer ante esa seducción del demonio, porque el corazón se va deformando y hace que esta concupiscencia empuja de por sí al hombre hacia la posesión del otro, no por amor, sino como un objeto. Y también de eso nos van a hablar un poquito más adelante, pero eso nos hace negar ese significado esponsal del cuerpo que ya nos hablaba también Ale hace unos momentos, porque, pues bueno, es cuando más se va encarnando esa concupiscencia en nosotros al sentir pues que solamente debemos estar con esa otra persona por atracción o por lo sensual o por la satisfacción que a mí me puede dar, entonces menos nuestro corazón se va a ir preparando para ser un don para la otra persona. Y esto es muy importante porque nosotros somos hijos de Dios, Catolins, y nosotros valemos mucho por llevar ese nombre de ser hijos de Dios, somos templos del Espíritu Santo, así como cuando, no sé, vemos a una persona importante en el mundo y decimos, no, pues hay que tratarla bien porque pues vale mucho, ha hecho muchas cosas, pues aún más nosotros porque somos hijos de Dios y debemos esforzarnos por no dejar que las otras personas nos utilicen como un objeto para satisfacer sus necesidades, para satisfacer sus placeres. Y eso es lo que nos lleva a esta concupiscencia. ¿Y por qué hay que estar en contra de esto? Porque el amor de Dios es fecundo y en esa fecundidad pues nos ha hecho partícipes. De hecho, pues San Juan Pablo II nos dice que el sexo no es una realidad vergonzosa, sino una dádiva divina que se ordena limpiamente a la vida, al amor, a la fecundidad. Y así lo debemos vivir nosotros como jóvenes, como matrimonios, como verdaderos católicos. Entonces debemos tener muy en cuenta esto porque estamos llamados a hacer cosas grandes, a hacer cosas mejores, a hacer cosas santas. Y ya para concluir esta temática queremos compartirte algunos consejos para que tanto tu corazón como también mi corazón, que es un lugar constantemente de combate entre el amor y el demonio, pues pueda irse poco a poco purificando más y desde luego podamos en algún momento de nuestras vidas poder ver a Dios y decir que hemos ganado esa batalla contra el demonio. En cuanto a la soberbia, para desarraigarla de nuestro corazón, debemos en primer momento ser conscientes que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Es decir, que sí, ciertamente tenemos los pies de barro, pero que debemos en cada momento, para evitar cualquier tentación, cualquier exposición y darle cabida y entrada al pecado, pedirle a Dios que nos libre a través de su gracia. Es decir, Catolín, es necesario que pidamos la ayuda al Espíritu Santo, decirle que nos socorra en cualquier momento y que nos ayude a librarnos de cada tentación. Asimismo, debemos también de desconfiar de nuestras propias fuerzas. Debemos de desconfiar de nosotros mismos. Debemos de tener en claro que todo viene de la gracia de Dios y todo viene de Él y va hacia Él, de quien es el Padre, de quien es el Creador. Por tanto, lo mucho o lo poco que hagamos no es por nuestros méritos. En tercer punto, debemos buscar imitar desde luego también la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la doctrina? Esto consiste en lo que Jesús nos ha dicho muchas veces a través de su evangelio. Sean mansos y humildes de corazón. Si nosotros realmente queremos desapartar la soberbia en nuestro corazón, en nuestros actuares, pues entonces pidámosle a nuestro Señor que nos enseñe cómo podemos tener un corazón manso y un corazón humilde a su semejanza. Y desde luego tener en claro que todos somos absolutamente iguales. No por el hecho de que tenga ciertas características en mi vida, de que me comporte de tal manera, de que tenga cierta posición, de que también tenga cierto talento para la obra de Dios, me voy a sentir más. No, Catolín. ¿Por qué? Porque ante los ojos de Dios todos somos absolutamente iguales. Y finalmente, yo te invito a que continuamente pidamos la ayuda y el auxilio de Dios para que a través de su gracia nos conceda reducir eso
poco o mucho que haya en nuestro corazón de soberbia y la cambie por la virtud de la humildad. Respecto a la concupiscencia de la vista o de los ojos, debemos estar en constante meditación de la pobreza y de la riqueza, recordando la bienaventuranza de bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. También en estar recordando continuamente que esta vida es breve y que nada de lo que tenemos aquí material nos vamos a llevar, sino que debemos esforzarnos por adquirir esos tesoros que nos pueden llevar al cielo. Y si Dios nos permite la gracia de tener algún bien aquí en la tierra, debemos emplearlo para el bien de los demás y no poner nuestro corazón en todas aquellas cosas, en el dinero, en, no sé, en cosas materiales que podamos ir adquiriendo a lo largo de nuestra vida, sino que debemos emplearlas para poder llegar al cielo, y hacer así, pues debemos ser más generosos en nuestras limosnas, en nuestras obras de caridad, dando a los demás lo que tenemos y empleando también todos nuestros bienes para la gloria de Dios. Y finalmente, para vencer a la concupiscencia de la carne, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues mortificar la carne, si es lo que queremos realmente combatir. ¿Y cómo lo podemos hacer? Empleando ayunos, empleando mortificaciones, empleando vigilias, pero también, y algo clave y fundamental que ya te hemos repetido, es sobre todo pedir el auxilio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que a través de la gracia derramada en nuestros corazones podamos tener esa fortaleza necesaria y podamos apartarnos de esta triple concupiscencia. Además, ya que hay una oración, por cierto, muy bonita, que en donde el Espíritu Santo también nos recuerda y nos dice: acuérdate de tus postrimerías y no pecarás más. Debemos de tener en cuenta cuánto hemos hecho y cuánto hemos alejado nuestro corazón del corazón de Jesús para tener en cuenta eso y no pecar más, evitar pecar. Y hay muchísimos más consejos, católico informado, pero esto te los compartirán más adelante en la carga de fe, así que te invitamos a que también te quedes para poderla escuchar. Y Catolín, ya a forma de conclusión de este segmento, debemos recordar que aquel hombre que acepta el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, le da la espalda a Dios, aceptando esa tentación del demonio. Entonces debemos pedir la gracia a Dios de resistir animosamente todas esas tentaciones, así como Él lo hizo también al ser tentado por el mismo demonio, y nuestra corona pues la recibiremos en el cielo, porque debemos recordar que sí, el alma habita en el cuerpo, pero no procede del cuerpo, que los cristianos sí vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. El alma invisible está encerrada en la cárcel de la carne, que aborrece y que combate el alma, sin haber recibido de ella agravio alguno, solo porque le impide disfrutar de los placeres. Por eso debemos tener en cuenta de quién somos y hacia dónde vamos. Catoli, no debemos olvidar que el alma se perfecciona con la mortificación en el comer y en el beber. Y así también los cristianos, constantemente mortificados, se multiplican más y más. Y bueno, ya para concluir esta temática, queremos hacer una oración que yo te invito que también posteriormente busques y posteriormente leas la carta a Diogneto, en donde allí también nos hablan acerca de los cristianos en el mundo y nos pueden dar un poco más de panorama acerca de realmente quiénes somos nosotros como hijos de Dios, y si como verdaderos cristianos estamos conscientes de lo que implica el dar testimonio, de lo que implica el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo, de lo que implica el desapegarse también de esta triple concupiscencia, pues entonces yo hoy te invito a que la busques y a que la medites. Y la oración, te invito a que cierres tus ojos y a que la digamos juntos. Oh Dios, que amas la inocencia y la devuelves a quienes la han perdido, atrae hacia ti el corazón de tus fieles, para que siempre vivan a la luz de tu verdad, los que han sido librados de las tinieblas del error. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Anhelamos, Catolín, que estos consejos, esta reflexión que acabamos de hacer, nos ayuda a cada uno de nosotros para apartarnos de aquello que nos aparta de Dios y por tanto apegarnos a aquello que únicamente nos une a aquel que es nuestro creador y que es omnipotente y que tanto ha hecho por cada uno de nosotros. Así es, Ale, ser nosotros nada para que lo único que habita en nosotros sea el todo de Dios. Y bueno, despedimos así esta temática con un fuerte aplauso.
Y antes de pasar a lo que es la carga de fe, vamos a recordarles nuestras redes sociales para que si es que todavía no nos siguen, vayan y lo hagan, porque en cada una de ellas estamos subiendo diferente contenido que nos ayuda a crecer espiritualmente. En Facebook, bueno, ya nos encuentran como Catolin, en Twitter nos encuentran como Catol-in, en Instagram como Catolin-noticias, también estamos en TikTok como Catol-in y en las plataformas de YouTube y de Spotify como Catolin, para que ustedes puedan ver también todos los podcasts y videos que hemos estado subiendo continuamente. También pueden visitarnos en nuestra fanpage www.catolin.com, en donde estamos subiendo todo el contenido de todas nuestras redes sociales para que vayan y se den una vuelta y también se enteren de todo lo que está aconteciendo en la iglesia, tanto de México como del mundo. Así que los invitamos a que lo hagan y bueno, ya es momento de dar paso a la carga de fe, que está a cargo de Juan Pablo Bonilla, al cual recibimos con un fuerte aplauso. Si somos buenos cristianos, debemos luchar contra los principados y poderes de este mundo de tinieblas, contra el poder del demonio y contra nosotros mismos y nuestras miserias. Hola Catolins, el próximo 6 de julio estaremos celebrando, como cada año, a Santa María Goretti, a quien conocemos también como la mártir de la pureza, una niña con un alma sedienta de Cristo desde su infancia, que prefirió la muerte a una vida de pecado y de deshonor. Durante su martirio, ella no temía a la muerte de su cuerpo, sino más bien le preocupaba la preservación de su pureza y también la salvación espiritual de su adversario. Es por esto que el día de hoy, a ejemplo de Santa María Goretti, te quiero hablar acerca de la pureza de corazón. Escucha muy bien, la pureza de corazón, la que nos ayuda también a morir a nuestras complacencias y concupiscencias. Para esto tomaremos dos virtudes que caracterizarán muy bien a esta santa, la modestia y el pudor. Primero te hablaré un poco de la modestia, que es la virtud que deriva de la templanza, esta que nos va a moderar los movimientos tanto internos como también de la apariencia externa en nuestra persona. Es el espíritu prudente y cauto el que nos va a marcar los pasos que no debemos de seguir para no caer en situaciones que nos pueden afectar o puedan ser peligrosas para nuestra alma y para nuestro cuerpo. Esta más que nada se va a ver reflejada en general en todos nosotros, pero en nuestro lenguaje, el lenguaje de nuestro cuerpo, algunos ademanes, nuestra forma de vestir, los modales, es decir, la modestia siempre nos va a llevar a comportarnos dentro de ciertos límites que vamos a tener. Y por otro lado también les hablaba del pudor, que esta es una virtud que tenemos innata en toda nuestra persona. Y esta se dice que reconoce el valor de su propia intimidad y también la intimidad que respeta y que también respeta la intimidad de los demás. También se menciona que el pudor es como la piel del alma. Esto es porque cuando se es invadida, pues nos puede dar cierta vergüenza. Y es por esto que cuando un extraño se nos acerca, puede invadir un poco ese espacio que nos resguarda, pues podemos sentirnos un poco violentados o avergonzados, también con una ligera incomodidad. ¿Y por qué les menciono todo esto? Es más que nada porque, a ejemplo de Santa María Goretti, podemos tomar su ejemplo más bien de Santa María Goretti, porque a lo largo de su pequeña, pero también muy valiosa vida, es bien sabido que ella era una niña de bello aspecto, tenía un buen carácter, unos finos modales, era inteligente, y hasta incluso se llegaba a decir que tenía un porte que parecía más de mujer que de una niña. Pero también es bien sabido que por lo que más se caracterizaba no era por eso, sino más bien por lo que ella demostraba. ¿Con qué les quiero decir con esto? Que ella siempre cuidó sus palabras, sus miradas y cualquier acción que ella pudiese tener y que pudiese ofender a Dios. Incluso esto se ve hasta el momento de su muerte, ya que se notaba una preocupación en su cuerpo por estar bien cubierta en su ropa. Conociendo también un poco el ejemplo y la vida de esta santa,
A continuación te quiero mencionar algunas de las acciones que también nos recomienda realizar el Catecismo de la Iglesia Católica para poder alcanzar la pureza de intención, la pureza de corazón, perdón. Estas son la castidad, la pureza de intención, la pureza de mirada y la oración. Primero te voy a hablar de la castidad. Esto es debido a que la castidad nos permite amar con un corazón recto e indivisivo. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre debe estar fiel a Dios. Como segundo punto tenemos la pureza de intención, y esta es sencilla, consiste en buscar el fin verdadero del hombre. ¿Y cuál es ese fin? Encontrar y realizar en todo la voluntad de Dios. Como tercer punto tenemos la pureza de mirada. Esta puede ser, si bien interior o exterior, también puede ser mediante los sentidos o nuestra imaginación. Entonces podemos decir que la pureza de mirada es el rechazo a toda complacencia o algún pensamiento impuro que pueda inclinarnos a alejarnos del camino de los mandamientos divinos que se nos han dado. Y por último, pero también no menos importante, tenemos la oración, que como católicos sabemos que es muy importante y siempre debemos estar pidiendo la intercesión de María Santísima y de los santos de nuestra devoción, porque sabemos que nosotros solos no vamos a poder, que nosotros no podemos. Ya bien lo dijo San Agustín en el libro de las Confesiones, él menciona esto. Creía que la continencia dependía de mis propias fuerzas, las cuales no sentí en mí, siendo tan necio que no entendía lo que estaba escrito. Nadie puede ser continente si tú no se lo das. Bien, Catolins, espero que estos puntos, a ejemplo de Santa María Goretti, nos ayuden también a detectar y a querer cambiar ciertas actitudes, ciertas acciones, ya sean exteriores o interiores. Cada quien sabrá en qué estamos fallando, para que podamos cada día tener un corazón más puro y que sea también más agradable a Dios. Esta fue una carga de fe. Que Dios te bendiga. Despedimos a Juan Pablo Bonilla con un fuerte aplauso. Y le agradecemos por esta carga de fe que, como en su momento les compartía en esta primera temática, bueno, nos dio bastantes puntos. Y hoy yo pues igual te invito, Catolin, con esta carga de fe tan excelente que nos compartió, que cuidemos nuestras miradas, nuestras palabras y nuestras acciones, a ejemplo de esta gran santa, Santa María Goretti, para que siempre busquemos ser agradables ante los ojos de Dios. Y bueno, vamos a dar paso a la lectura de comentarios. En comentarios, Rolando Tobit nos dice, gracias por tan valiosa explicación. Gislanda nos comenta, la batalla es de todos los días. La tentación se presenta de la mejor y más fácil de las formas, pero el amor de Dios es más fuerte y debemos tomar fuertemente su amor. Dios bendiga a todos ustedes, Catolin, por tan buenos temas de fe. Irma Gutiérrez nos comenta, buenas noches, excelente temática y reflexión. Y además, bueno, mandamos saludos a Yolanda, a Alejandro Cueto, a Margot Hernández, a Mar Maxana, a Ann Siur, a Sandra Luz y a Azul Gom. Muchísimas gracias por estar sintonizando Un Café con 3F. Bien, vamos a dar paso ya a una segunda temática que está a cargo de Laura Ortiz y que esta ha sido titulada El adulterio. Así que recibimos en los estudios de Catolin a Laura Ortiz con un fuerte aplauso. Buenas noches, Laurita. Hola, buenas noches. Nos da mucho gusto que hayas aceptado nuevamente la invitación de la productora y que, bueno, precisamente ya hemos iniciado un poquito en el primer segmento sobre este tema, pero que pues ahora nos vas a hablar del adulterio, si realmente es lo que vemos en internet o si está completo o precisamente qué es, ¿no? Así que te arrancas. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar. La verdad es que sí es un tema pues interesante, del que a lo mejor a veces no se habla mucho. Y bueno, podemos pensar que afecta solamente a los esposos, ¿no? Y bueno, vamos ahorita a escucharlo y vamos a ver que va un poquito más allá. Voy a empezar leyéndoles una cita de San Juan Crisóstomo que le hace a los esposos jóvenes. Te he tomado en mis brazos, te amo y te prefiero a mi vida, porque la vida presente no es nada.
te ruego, te pido y hago todo lo posible para que de tal manera vivamos la vida presente que allá en la otra podamos vivir juntos con plena seguridad. Pongo tu amor por encima de todo y nada me será más penoso que apartarme alguna vez de ti. Bueno, la fidelidad expresa esa constancia en el mantenimiento de la palabra dada. Para muestra, pues tenemos a Dios que es fiel, ¿no? Él es fiel en todo momento con nosotros, en esa comunión en la que Él vive de 3 personas divinas, pues así es como Él nos manifiesta su fidelidad. Y bueno, a través del sacramento del matrimonio es como el hombre y la mujer pueden entrar también en este misterio de fidelidad para con Cristo y para con su iglesia. Y bueno, estamos los matrimonios llamados a la castidad conyugal para por medio de ella dar testimonio de este misterio al mundo. Leía yo que se hace como una analogía de esta alianza, de esta fidelidad que tiene Dios con nosotros, porque Dios nos muestra su amor, nos revela su amor, hace una alianza y la sella con Cristo. Entonces, de alguna manera, esta es como una analogía de lo que sucede en el matrimonio. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer se encuentran, descubren ese amor, hacen una alianza por medio del matrimonio y la sellan. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo contrario a esto? El pecado. ¿Por qué? Porque el pecado busca fraccionar, dividir. ¿Qué es lo que pretende? Que se termine con esta comunión. Entonces, si lo vemos de esta manera, realmente cuando hablamos de adulterio, hablamos de un pecado grave. Es un pecado muy grave porque atenta contra el matrimonio, atenta contra Dios, porque esta alianza la hemos hecho con Él. Y es decir, de alguna manera es una antítesis de esa relación esponsal. De manera concreta, en el Catecismo de la Iglesia Católica se nos menciona que el adulterio designa la infidelidad conyugal. Y bueno, en este numeral que es el 2380, para que después los catolín puedan también leerlo, también nos señala, cuando un hombre y una mujer, de los cuales al menos uno está casado, establecen una relación sexual, aunque ocasional, cometen adulterio. ¿Qué significa esto? Que bueno, que en una situación así está cometiendo adulterio no solamente la persona que está casada, sino también la otra persona. ¿Por qué? Porque se está metiendo en un terreno sagrado. Está atentando contra esa alianza. Entonces, de alguna manera, esa otra persona, aun cuando pudiera decir, no, pues es que yo no estoy casada, yo soy libre, yo no tengo como mayor responsabilidad, está fungiendo como un tentador, de alguna manera está siendo como esa serpiente. ¿Por qué? Porque se está metiendo contra esa alianza. De alguna forma, todos somos corresponsables con la vocación de las demás personas. Entonces, sí es importante que como personas solteras se cuide esa parte, ¿no? Cómo se establecen las relaciones con las personas que ya están casadas, para no caer en esas provocaciones o en esas tentaciones. Y bueno, también desafortunadamente a veces se dan casos, ¿no? En donde la persona casada pues oculta su condición de casado y a veces vive como si fuera soltero, ¿no? Y nunca habla de su esposa, nunca habla de su familia, nunca habla de sus hijos. Y puede darse el caso que alguien se enganche con él, ¿no? Que alguien se enamore de él o de ella. En estos casos, bueno, en cuanto se descubre esta realidad, porque va a llegar el momento en el que se descubra, en cuanto se descubre esta realidad, es cortar de tajo, ¿no? No hay darle vueltas, no hay buscarle acomodos, no, o sea, es terminar con esa relación, por muy doloroso que pueda resultar a lo mejor para la persona que se enamoró, ¿no? Ahí no hay de otra. Y bueno, también en este mismo punto nos menciona, aunque sea ocasional. ¿Qué significa esto? Que así haya sido una sola vez, ya es adulterio, ¿sale? Porque, bueno, hoy en día también en esa cultura light en la que vivimos, pues de pronto es así como, ay, pues es que nada más fue así pasajero, ¿no? Es algo sin importancia. Y si nada más fue una vez, pues no vale. No, aun cuando haya sido una vez, no deja de ser adulterio.
Y bueno, también en el siguiente numeral, que es el 2381, que también habla del adulterio, se refiere a él como una injusticia. Es decir, que el que lo comete falta a sus compromisos, lesiona la alianza que es el vínculo matrimonial, compromete el bien de la generación humana y de los hijos, que necesitan la unión estable de los padres. Y bueno, esto se considera una injusticia en tanto que por esa alianza que se establece por medio del matrimonio se adquieren derechos y deberes, pero en ningún momento existe un derecho para atentar contra la otra persona. Y bueno, como ya lo mencionábamos, ¿no? O sea, el adulterio es un atentado contra esa alianza con la otra persona, es una traición muy grande, es una traición a la intimidad de la otra persona. De igual manera, pues bueno, se pasan a traer a los hijos. ¿Por qué? Porque los hijos tienen ese derecho a saber que tienen un padre fiel, a saber que tienen una madre fiel. No solamente a creerlo, sino a que realmente sea así. Y cuando se comete adulterio, pues bueno, se atenta contra los hijos, se les daña a los hijos y de alguna manera a todas las personas que están alrededor de la familia. Es también una afectación social. ¿Qué pasa de pronto que hoy en día es como, pues tú vives tu vida pública de una manera y tu vida privada de otra manera, ¿no? No puede ser así. No puede ser que de manera pública seas uno y que de manera privada seas otro. Y si de manera privada, pues tú estás viviendo en adulterio, pues entonces públicamente, ¿qué demuestras, no? O qué eres, ¿no? En esa coherencia. Y a veces vemos así pues a personajes políticos y demás, ¿no? Y hoy en día caemos en eso, en minimizar, en decir, bueno, pues es que lo que haga con su vida privada es asunto suyo, ¿no? Pues no, porque está cometiendo una injusticia y si de manera privada está cometiendo tal injusticia contra su esposa o contra su esposo, contra su familia, pues ¿qué nos espera a los demás, no? ¿Qué nos espera a los demás? Que no tenemos ningún vínculo estrecho con él. Y bueno, realmente no hay justificantes para la infidelidad. Muchas veces se buscan, ¿no? Excusas o pretextos. No hay justificantes. Lo que sí puede haber es como situaciones previas que nos llevan a cometer esta falta grave. Y una de ellas está básicamente en el noviazgo. Un mal noviazgo, pues nos lleva a un mal matrimonio. ¿Por qué? Porque si desde el noviazgo no se entiende lo que implica el matrimonio, que es esa unión, es hacerse una sola carne, si tú cuando vas a recibir el sacramento del matrimonio no estás realmente consciente de lo que implica, pues entonces no tienes esa seguridad y esa certeza de que va a ser algo para siempre. Y ya desde ahí, pues entonces algo está mal, ¿no? A veces se cae en decir, no, pues es que la carne es débil, ¿no? O se buscan maneras de justificarse. No, pues es que mi esposo o mi esposa ya no me hace caso. Esto de alguna manera es solamente demostrar que ya en el matrimonio hay pecados en cuanto a esa falta de amor, de entrega mutua. Y bueno, son solamente justificaciones, ¿no? En este sentido, estamos refiriéndonos básicamente a lo que es el adulterio en el cuerpo, que es algo perfectamente claro, ¿no? Consiste en realizar actos de entrega de los cuerpos con alguien que no es ni su esposo o su esposa legítima, cuando alguno de los dos está comprometido con los lazos del matrimonio. Y bueno, como ya lo mencionaban, pues está proscrito perfectamente en el 6º mandamiento. Este pecado del cuerpo, de alguna manera, se establece en el Antiguo Testamento como una analogía entre la infidelidad del pueblo de Israel con Yahvé. Y bueno, así nos lo enseñaban los profetas. Aquí es importante, en este sentido, que tengamos en cuenta lo que nos dice Mateo. El matrimonio significa ya no ser dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Esto implica entonces que el varón, su cuerpo ya no le pertenece a él, le pertenece a su mujer,
y que el cuerpo de la mujer ya no le pertenece a ella, le pertenece al varón. Son un cuerpo, por el matrimonio, son un cuerpo indiviso. Por ello, cuando se rompe esta unidad, es que se comete este pecado tan grave, porque es como si se rasgara. O sea, ya estás fraccionando un cuerpo. No son dos realidades, ¿no? O dos personas. Es una sola y la estás rasgando. Y en ese rasgarlo estás separando a esa persona también de Cristo. Entonces, esa es la gravedad del pecado. Y bueno, en Jesús también en el Sermón de la Montaña nos lleva como a ir un poquito más allá, a pasar no solamente del adulterio del cuerpo, o quedarnos solamente con el adulterio del cuerpo, sino ya también se menciona el adulterio del corazón, porque él lo menciona en este sermón, dice, no cometerás adulterio. Perdón, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. En este sentido, Juan Pablo II, que bueno, Dios le permitió, ¿no? El poder desarrollar catequesis, la verdad, sí. Claras, ¿no? Muy claras, sencillas, sí. exacto. En este sentido, dirigidas a los matrimonios, dirigidas a los esposos, dirigidas a los jóvenes. Él nos dice, ¿no? Hace referencia a una traducción más exacta de este pasaje y dice, ya la hizo adúltera en su corazón. Con esta traducción él pone de relieve que este pecado en el corazón afecta a todo hombre, no solamente a los que están casados, sino a todos, y no solamente al hombre como varón, sino puede afectar igualmente al hombre y a la mujer, ¿no? Y bueno, este significado del adulterio en el corazón hace referencia precisamente a la mirada, refiriéndose a lo que ustedes mencionaban en su tema, ¿no? En cuanto a la concupiscencia. Ese mirarla con deseo. ¿Por qué? Porque Juan Pablo II lo explica. Esa mirada expresa lo que hay en el corazón. De alguna manera, con la mirada, estás diciendo quién eres, ¿no? Estás demostrando quién eres. Entonces, si tú miras a la mujer para desearla, pues entonces la estás viendo ya como un objeto, como algo que puedes utilizar para satisfacción propia. Ya no es esa mirada de atracción que de alguna manera tenemos por naturaleza, ¿no? Del hombre con la mujer y de la mujer con el hombre, que es una mirada que que Dios puso en nuestra humanidad, ¿no? Sino ya es esa mirada con deseo que ya está engañando al corazón. Entonces, por eso se habla de un adulterio del corazón, porque es un engaño en donde ya tú le estás viendo, pero para satisfacerte. Y bueno, ya aquí entonces se está cayendo en esa concupiscencia carnal, donde tú estás reduciendo a la otra persona simplemente a ser un objeto, simplemente le estás viendo en su valor sexual, ¿no? Ya no en toda su integridad como persona. Y también hay otro tipo de adulterio o de otros tipos de adulterio. De pronto conocemos a lo mejor matrimonios que ya tienen mucho tiempo viviendo juntos y que parecieran como que pues todo va bien, ¿no? Pero de alguna manera solamente viven juntos pues por la apariencia. Ya no hay ninguna relación íntima entre ellos. Entonces aquí también se cae en un adulterio interior. Y este adulterio interior, que también es un adulterio en el corazón, es en el que un hombre o una mujer, sea casado o no, está expuesto por el pecado de los orígenes, que se introdujo la concupiscencia en el corazón del ser humano. Y bueno, aquí es importante que recordemos que en el matrimonio no únicamente nos estamos prometiendo exclusividad en cuanto al cuerpo. El matrimonio nos lleva a esa unidad en todo lo que implica la persona, ¿no? En la persona completa. Entonces, en ese sentido es que
las personas casadas debemos tener cuidado en la mirada que se pone sobre los otros, ¿no? Tener cuidado en las actitudes que tenemos para con los demás. En el material que yo revisaba decía que esta actitud antes se le llamaba modestia, que hoy en día tendría que ser llamada reserva. ¿Por qué? Porque los esposos estamos reservados totalmente el uno para el otro. Y bueno, en el fondo, este adulterio, lo que lo hace pecaminoso es precisamente esa ruptura que se da en la esponsalidad, que de pronto, ay, perdón, voy a tomar un... Ahorita que con todo esto que nos comentas, pues definitivamente es muy cierto, ¿no? Yo considero desde luego lo que nos decías, que todo empieza desde el noviazgo. O sea, cuando tú tienes en tu noviazgo ciertas actitudes o ciertas acciones, pues obviamente eso se va a ver reflejado en tu matrimonio, ¿no? Y da mucho de qué hablar porque desde luego, pues empiezas a ver que ni siquiera tienes realmente en conciencia lo que implica ese sacramento del matrimonio. Y llevándolo ya ahora a lo que es en sí el sacramento, pues definitivamente, ¿no? Yo creo que cuando se comete este pecado del adulterio, sea como bien ahorita lo describías, desde el corazón, con la mirada, con ese deseo de ver con otros ojos a ciertas personas, etcétera, pues obviamente es también parte porque no ha quedado comprendido en nuestros corazones y en nuestra mente también todo eso que conlleva este sacramento. O sea, lo hemos también deteriorado, lo hemos también dejado a un lado y le hemos quitado realmente el valor, el verdadero significado que Cristo y que nuestro Creador pues le han dado como tal, ¿no? Entonces, esto nos invita a reflexionarlo más profundamente y a ponerlo pues en práctica desde luego, ¿no? Exacto, y justo en ese no entender, o sea, en el no dimensionar completamente lo que significa como tal el matrimonio, pues está esta parte que se pierde, ¿no? El que no solamente mi cuerpo te pertenece, ¿no? No solamente mi cuerpo como carne, sino toda la persona. Y por eso se habla de este adulterio interior, porque se te olvida eso y entonces como que vas dejando a un lado a tu esposo o a tu esposa en ciertas cosas y entonces ya le vas dando importancia a los amigos, a la familia, a los hijos y ya vas desplazando a tu esposo. Y bueno, por eso se habla de otros tipos de adulterios, que son el adulterio afectivo, en la medida en que la persona se complace en la compañía de otro más que en la compañía de su esposo. Y entonces ya empieza a tener estas relaciones afectivas profundas que a lo mejor pudieran quedarse solamente en ese plano, pero que también muy posiblemente pueden dar pie a otra situación, ¿no? Está también la situación que se puede dar con los padres, que de pronto a lo mejor se tenga demasiada cercanía con el papá, con la mamá, y entonces ya le cuento toda mi vida íntima a los padres, a mis padres, y ya ni siquiera estoy platicando de esa intimidad con mi esposo, con mi esposa. Lo mismo con los hijos, ¿no? Cuando de pronto hay demasiada, que a veces eso es como más común en las mamás, ¿no? O sea, esa cercanía o el querer estar ahí con los hijos y de pronto esa intimidad es más con ellos que con el esposo. Uh-huh. Y bueno, también aquí hay que tener cuidado con los amigos, las relaciones que se tienen desde antes del matrimonio y las relaciones que se tienen. A veces podemos tener amigos muy cercanos, ¿no? Pueden o no ser del sexo opuesto y tener amigos muy cercanos, pero ya una vez que estamos casados, pues de alguna manera esas relaciones tendrán que cambiar, ¿no? Porque es darle el lugar a nuestro esposo, a nuestra esposa. Y bueno, incluso en el plano espiritual puede haber también adulterios. Cuando nosotros llevamos un acompañamiento espiritual individual, a lo mejor con el sacerdote o con nuestro director espiritual, podemos caer en eso, ¿no? En el contarle toda nuestra intimidad más a él que a nuestro esposo. Entonces, bueno, sí es importante en este sentido, pues que tengamos cuidado de estas situaciones, que en este sentido espiritual, bueno, que tengamos de preferencia un acompañamiento espiritual en pareja. Y en general, pues que tengamos cuidado con nuestros afectos, con nuestras relaciones,
con todas las personas que nos rodean. También se nos menciona si es posible cometer adulterio contra la propia esposa. Y bueno, esto también es posible, también es posible contra la propia esposa o contra el esposo. De alguna manera es parte de esto mismo. Cuando nosotros reducimos esta mirada que tenemos sobre nuestra pareja únicamente al verla como algo útil, como una cosa, como un objeto, exacto, que algo que me sirve a mí, ¿no? Que es para mí, para mi placer, para mi satisfacción. En ese sentido, entonces ya estamos cometiendo adulterio contra nuestro esposo, contra nuestra esposa. Y bueno, aquí hay que tener mucho cuidado para no caer tampoco en extremos, ¿no? Si bien hay que cuidar la mirada que tenemos sobre él, también hay que ver que no está prohibido que la miremos de alguna manera con un valor erótico. Sin embargo, este valor erótico tiene que ser integral, o sea, no reducirla únicamente a algo sexual, ¿no? Esto es lo que tenemos que cuidar con nuestro esposo y con nuestra esposa. Y bueno, en este sentido, leía yo que se cuenta que al final de esta audiencia del Papa San Juan Pablo, le decían, ¿no? Que si no había sido como muy exigente al decir, ¿no? Que había, que era posible que se cometiera adulterio contra la propia esposa. Y él solamente se concretó a decir, bueno, es que las exigencias no las pongo yo, las pone Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta lectura que ya hacía yo del Sermón de la Montaña, pues él no dice el que mira a la mujer de otro o el que mira a una mujer que no es la suya. Dice el que mira a una mujer. Entonces, sea cualquier mujer, ¿no? Entonces, sí, en este sentido, es algo que los esposos, de manera particular, pues tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar la castidad conyugal, que a veces se nos olvida, incluso yo lo veo que desde la formación, cuando a veces recibimos las pláticas prematrimoniales y demás, creo yo que son temas que todavía falta de abordar un poquito más o de clarificar un poco más. Entonces, bueno, para que tengamos cuidado en este sentido y podamos analizar estas situaciones, para no caer en ellas. Y ya quisiera, para ir cerrando el tema, dar algunas recomendaciones finales. Llamemos las cosas por su nombre. ¿A qué me refiero con esto? Lo que les decía hace ratito, ¿no? De pronto hoy en nuestra cultura tan ligera, ¿no? Tan cómoda en algunas cosas, pues queremos, para lo que nos conviene, utilizar como un lenguaje muy suave, muy sutil, ¿no? Y a lo mejor hoy en día queremos disfrazar el adulterio con otras palabras o decirlo de otra manera para que no suene feo, para que no suene brusco, para que no se ofendan las personas y demás. Entonces, llamemos las cosas por su nombre. Es un pecado y es un pecado grave. Entonces, pues el adulterio es adulterio. Y así como tal tiene que ser llamado. Ahora, si ya se vivió o se vive una situación de adulterio, pues no basta ese reconocimiento teórico, ¿no? El decir, bueno, sí, ya pues cometí un adulterio y ahora me justifico, ¿no? Pero es que fue por esto, pero es que fue esta situación. Y caer en cinismos, ¿no? Sino realmente demostrar arrepentimiento y una intención de enmienda. Y bueno, ¿qué queda para la persona que de alguna manera sufrió del adulterio de su pareja? Pues el perdón y la espera. Al final, pues solo Dios sabe cómo va trabajando los procesos en cada pareja. Entonces, el perdón y la espera es como lo mejor. Otro punto importante, otra recomendación, eduquemos a los hijos en la sexualidad. No en la sexualidad que hoy nos están queriendo vender, ¿no? No en la sexualidad que hoy las autoridades educativas y demás se llenan la boca en decir, sino realmente en una sexualidad integral y sana. Y bueno, los padres católicos, sobre todo,
tenemos esa responsabilidad de que esta educación sea a la luz del magisterio de la iglesia. No voy a andar buscando los libros de cualquier persona, ¿no? Existe material dentro de la iglesia que nos ayuda perfectamente para educar, para formar a nuestros hijos en la sexualidad. Fomentemos la virtud de la pureza y desarrollemos la castidad conyugal. Y bueno, como esposos, pues esforcémonos en cultivar diariamente el amor. Es una decisión diaria, es un trabajo diario. Y bueno, ¿de qué mejor manera que recurrir también juntos a la fuente eterna de amor, ¿no? La fuente inagotable de amor. Entonces, pues tengamos la certeza de que si nuestra alianza está sellada con su sangre, pues tenemos la victoria segura. Y ya nada más, por último, pues que no nos quedemos con el decir, pues es que ya por la concupiscencia, ¿no? Por esa inclinación que tenemos de manera natural al pecado, pues ya estoy condenado a vivir así, ¿no? Sino a mirar más allá. Tenemos, sí es cierto, existe esa inclinación al mal, pero más allá de eso tenemos el amor de Dios. Y por ese amor de Dios es que podemos nosotros, pues de alguna manera salir victoriosos, ¿no? Salir adelante y vencer esas tentaciones. Entonces, ánimo, Catolins, y pues que Dios nos ayude para evitar a toda costa caer en este tipo de pecados. Pues muchísimas gracias, Laura, que realmente estas últimas recomendaciones creo que son muy provechosas, tanto para los matrimonios como a nosotros como jóvenes, que pues decías, ¿no? Todo empieza desde el noviazgo, y si nosotros en algún momento queremos aspirar a ese matrimonio, pues es vivir esforzándonos desde ahora en esos pensamientos, de ver lo que implica y pues poder vencer sobre todo esas tentaciones de la mano de Dios, ¿no? Porque si Dios no está con nosotros, pues no vamos a poder vencer al enemigo. Entonces, muchísimas gracias por tu tema, por esta valiosa enseñanza que nos has regalado el día de hoy, y que esperemos pues que a todos los Catolins les sirva para pues seguir adelante en su vida y poder cada vez ser más gratos a Dios. Así que muchísimas gracias y te despedimos con un fuerte aplauso. Gracias. Y bueno, como ya lo mencioné ahorita al despedir a Laura, pues para poder vencer esas inclinaciones al pecado, para poder salir victoriosos, pues debemos estar agarrados de la mano de Dios, y para eso debemos hacer oración. Eso es lo más importante, porque Jesús lo dice en el Evangelio: para poder sacar a esos demonios hay que hacer oración y hay que ayunar. Así que vamos a pasar ahora a la siguiente sección, que es orando y confiando, para pedirle a Dios esa gracia de poder vencer todas esas tentaciones y poder salir victoriosos, porque Jesús ha vencido, y si nosotros nos tomamos de su mano también podremos vencer. Así que le damos la bienvenida a Luz, que va a estar encargada de esta sección, y la recibimos también con un fuerte aplauso. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Muy buenas noches, Catolins. Hoy en esta oración vamos a pedirle al Padre, por medio de su Hijo Jesucristo, que nos dé un corazón limpio, un corazón puro. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta noche, Señor Jesús, te damos las gracias por esta temática, por todas estas temáticas que nos han compartido los Catolins. Hoy nos han recordado acerca de la inocencia originaria, de ese hombre histórico, de ese hombre que vivió a tu lado, al lado de Dios Padre. Ellos vivían en esa inocencia originaria y tenían una gran amistad con nuestro Dios. Te damos las gracias porque hoy nos recuerdan que en algún momento estuvieron muy cerca de Él, tuvieron todo lo necesario para ser felices.
y que por la entrada del pecado original es que se dio origen a la concupiscencia. Ellos lo tenían todo, pero eligieron el árbol del mal. Señor Jesús, tú nos has redimido. Hoy en esta noche te pedimos que nos des tu gracia para poder librarnos de esa concupiscencia, de esa triple concupiscencia de la que nos hablaron hoy. Señor Jesús, danos tu gracia porque tú ya nos has redimido, Señor Jesús. Nos has salvado, nos has liberado. Gracias, Señor Jesús, porque hoy nos abres los oídos del corazón también para poder estar atentos y para poder librarnos de lo que viene del mundo. Porque como bien lo dice tu palabra, la concupiscencia viene del mundo, pero nosotros queremos elegir lo que viene de ti, así como lo dice tu palabra, lo que viene de Dios. Gracias, Señor Jesús, hoy nos has hablado del bien y del mal también. Nosotros queremos elegir el bien, Señor Jesús. Líbranos de esa concupiscencia, de la concupiscencia de la carne. Tú nos has dado todo para ser felices. Nos creaste hombre y mujer a tu imagen y semejanza. Gracias porque tú en ese cuerpo bendito nos has creado también a nosotros y por tu gracia nos has redimido. Gracias, Señor Jesús, porque hoy sabemos que por ti, por tu gracia, por esa fuerza del Espíritu Santo, nosotros podemos librarnos de la concupiscencia, de ese mirar para desear, de la concupiscencia del orgullo, de la soberbia. Todos los placeres que hay en este mundo, Señor, no son malos, son buenos porque tú también los has creado. Lo malo es qué línea le damos nosotros, cómo es que los queremos vivir. Todo es bueno, Señor, todo lo que tú creaste, Señor. Nos diste un cuerpo hermoso, un cuerpo lleno de dignidad, porque solamente por tu redención es que nos has liberado, Señor. Gracias porque nos has hecho hombres y mujeres. Nos has dado un cuerpo sexuado. Bendito y alabado sea, Señor, porque nos has dado una sexualidad maravillosa. Pero esa sexualidad la tenemos que llevar a cabo conforme a tu voluntad. Y todo esto lo podemos hacer con esa fuerza de tu Espíritu Santo. Así como lo dice tu palabra, Señor, vivamos de acuerdo al Espíritu, vivamos de acuerdo a tu voluntad. Y así como lo dice San Pablo también en sus cartas, reduzco mi cuerpo, someto mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre, no sea que al querer salvar a otros me condene yo mismo. Y esto quiere decir que podemos ser libres porque tú, Jesús, nos has liberado, pero tenemos que también llevar a cabo esa virtud de la templanza, querer desarrollarla cada día. La templanza es esa virtud hermosa por la que tú nos das esa gracia de controlar nuestro propio cuerpo, de controlarnos nosotros mismos para poder ser libres, para poder sentir esa libertad que tú, Cristo Jesús, por esa muerte bendita ya nos has dado, nos has ofrecido. Gracias, Cristo Jesús, porque también nos das otra ayuda que son los santos, así como María Goretti, que luchó por la pureza, así también como Luis Gonzaga, que ese santo que quiso también ser puro en el alma, puro en el corazón, y ahora es llamado también el santo de los jóvenes que quieren vivir en la pureza. Gracias, Señor Jesús, porque nos das ayuda y sobre todo esa ayuda de tu Espíritu Santo, Señor Jesucristo. Bendito seas porque tu Espíritu bendito nos anima a seguir trabajando por ser puros también de corazón, porque sabemos muy bien que del corazón salen las malas influencias también, la hechicería, la idolatría, porque nuestro corazón fue herido con el pecado original, pero tú, Cristo Jesús, nos haces libres y nos das tu gracia, Cristo, para poder salir victoriosos. Gracias, Jesús. Queremos vivir también, queremos caminar y andar con pureza de corazón también para hacer siempre el bien, para que nosotros podamos inclinarnos a hacer el bien a nuestro prójimo, a tener buenos pensamientos, a tener buenos deseos para todos aquellos que están cerca de nosotros, para nuestro prójimo. Y así como nos hablaban también en el tema del adulterio,
Los que somos casados debemos vivir en unidad con nuestro esposo, con nuestra esposa, donarnos totalmente hacia ellos y pensar que ellos son el primer lugar en nuestra vida, porque así ha sido instituido mediante el matrimonio, porque somos, como bien ya lo dijeron, como una sola carne. Y para ser una sola carne tenemos que donarnos el uno al otro, entregar todo el ser, como lo dice Fray Nelson, entregar todo el ser a nuestra pareja, a nuestro esposo. Señor Jesús, te quiero pedir también por estos jóvenes que están aquí, para que abran también los oídos de su corazón y quieran vivir también en la pureza, en la castidad, en la continencia, porque ellos también son llamados para formar familias. Si tú así lo permites, Jesús, que también ellos descubran su vocación y que en ese noviazgo, en ese querer compartir vidas, también sean conscientes de todo ese amor que tú les puedes dar, pero que también sean conscientes de que pueden vivir en la continencia, en la castidad, y que puedan desarrollar cada día también esa templanza para tener ese control de sí mismos. Gracias, Señor Jesús, también te queremos dar gracias por María Santísima, porque es la mujer más pura que tú has elegido para que sea nuestra madre, y que también por medio de su ayuda, por medio de su intercesión, es que a nosotros también nos mantienes vivos, nos mantienes alertas para que podamos vivir esa fidelidad primero hacia ti, Señor Jesús, y después a nuestro esposo, a nuestra esposa, si son jóvenes, entre novios, y también una fidelidad entre amigos, Señor. Una fidelidad también que le debemos a nuestra comunidad. Primero a ti, Señor Jesús, y después todo lo demás. Bendito sea, Señor Jesús, porque nos has liberado, porque con tu muerte nos has dado esa gran libertad, pero una libertad que viene de ti, y no esa libertad que el mundo nos quiere proponer, que demos nuestro cuerpo sin ningún pudor. Señor Jesús, te damos las gracias por todas estas temáticas que hoy nos has enseñado a través de estos hermanos. Bendito seas, Señor Jesús. También te quiero pedir por todos los hermanos, por los que nos han pedido que oremos, específicamente por Reina Cruz, por su salud, por la salud de Lilian Palmeros, por el Maestro Jesús, por la niña Kelly, por el descanso eterno de Alicia Cueto, de Gerardo Montano, de Alberto Pilar, por la salud de Montserrat Frías, para que encuentre la respuesta de Dios en sus problemas, por el descanso de Alma Gerardo, por el alma de Miguel Zacatlán, por David Martínez, por el eterno descanso de Víctor Manuel Luna. María Santísima, te pedimos tu intercesión por todos ellos. Tómalos, María, cúbrelos con tu manto de amor, y todos aquellos que en este momento están enfermos, te pedimos por todos ellos, María Santísima, para que tú los abraces. San José, también te pedimos por todos ellos. Bendito sea, Señor Jesús. También te quiero pedir por todo el Team Catolin, para que hagan vida de todo aquello que predican. Bendito sea, Señor Jesús. Amén. Agradecemos la participación de Luz María con un fuerte aplauso. Y que así como bien lo decía en la oración, pues pidámosle continuamente a Dios que nos ayude a mantener esa pureza, no solamente en nuestro cuerpo, sino también en nuestras almas. Y bueno, Catolín, vamos a dar paso ya a los últimos comentarios. Y Gislanda nos dice que la infidelidad conyugal es un tema muy fuerte, pero muy real, que lesiona esa alianza y el sello que Dios nos une con su amor, lo que debemos tener muy presente nosotros los matrimonios todos los días. Sandra Luz López Loya nos comentó: muchas gracias, un buen tema en estos tiempos que vivimos.
Yolanda Márquez nos dice, gracias Catolin, todos los temas súper interesantes. Dios los bendiga y gracias Luz. Bendiciones a todos, los que vemos y los que no vemos. Asimismo, mandamos saludos a Rosaura, mandamos saludos a Paola Ortega y Sandra Luz López Loya nos dice, gracias Luzma. Muchísimas gracias, Católico Informado, por participar en la sección de los comentarios. Y bueno, quiero ya darte las respuestas acerca de las preguntas que se subieron a Twitter y a Instagram. Y bueno, en cuanto a la pregunta número 1 que dice, ¿es el deseo que el alma siente por todo aquello que le produce satisfacción? La respuesta es la concupiscencia y esta fue contestada con 34 votos. Así que muchas felicidades porque acertaron. La pregunta número 2 con respecto a la concupiscencia, ¿viene de Dios o el mundo? Obviamente la respuesta correcta pues es del mundo. Así que también felicidades porque con 66 votos obtuvo la mayoría. La tercera pregunta con respecto a ¿qué designa el adulterio? La respuesta correcta era la B, la infidelidad conyugal, y esta, bueno, obtuvo también 41 votos, así que muchísimas felicidades porque van muy bien, Católicos Informados. La cuarta pregunta que dice, ¿qué debemos practicar para llegar a tener una pureza de corazón? La respuesta correcta era todas las anteriores, es decir, castidad, pureza de intención y de mirada, así como oración. Eso recordémoslo que nos lo compartió Juan Pablo en la carga de fe. Y también felicidades porque obtuvieron 50 votos en esa respuesta correcta. Así que muchas gracias por participar. Que Dios los bendiga. Muchas gracias a todos los católicos informados que contestaron muy bien las preguntas, se ve que pusieron mucha atención a las temáticas, gracias por acompañarnos, gracias por su oración y también gracias a la productora que fue la que planeó con la ayuda del Espíritu Santo todo este programa para que sea para bien de nuestras almas y podamos, como lo mencionaba hace rato, pues cada día ser más gratos a Dios. También les recordamos de nuestros productos oficiales, están las revistas, están las tazas, están las imágenes de santos, para que también ustedes puedan adquirirlos. Si les gustan alguno de estos productos, les recordamos también que está el café de Un Café con 3 de Fe para que lo puedan degustar en su casita, para que se comuniquen con nosotros y nosotros les podamos hacer llegar cada uno de ellos. Muchas gracias porque pues eso también nos ayuda a nosotros para poder seguir evangelizando, para poder seguir invirtiendo en este proyecto y poder seguir llevando la buena nueva a los demás. Y bueno, ahora vamos a hacerles un anuncio muy importante. Católico Informado te agradece por estar todos los miércoles continuamente en Un Café con 3 de Fe. Sin embargo, queremos compartirte que, bueno, hemos tomado la decisión de tomar un periodo de descanso. Y obviamente, pues esto abarcará solamente 2 semanas, es decir, la semana próxima y la siguiente a esta semana no habrá Un Café con 3 de Fe. Sin embargo, lo retomaremos, Dios mediante, el día 21 de julio en punto de las 8 de la noche, como bien sabes, en casita para que nos acompañes para degustar la fe. Así que ten presente estos días. No te desanimes y esperamos que también nos sigan sintonizando a partir del próximo 21 de julio. 8 de la noche. Asimismo, seguiremos haciendo las transmisiones de la Santa Eucaristía, de la Hora Santa, los días jueves y también los días domingo de la Santa Misa. Estaremos subiendo contenido, eso no, el periodo vacacional no implicará que no continuemos subiendo el contenido, sino por el contrario que sí habrá, así que te invitamos a participar de los cartones de fe, de los podcasts, de los capturando de fe, así también como de las notas y de las plumas de fe que constantemente se están subiendo a nuestras redes sociales. Y bueno, este periodo vacacional no lo tomamos solamente estas 2 semanas porque, bueno, hemos estado más de un año también transmitiendo este programa de Un Café con 3 de Fe. Los que nos siguen desde el inicio, antes eran cada 15 días, por la pandemia empezaron a ser semanales. Y pues bueno, también como humanos que somos, pues a veces necesitamos
un descanso para poder retomar las fuerzas y para poder también hacer el trabajo de una mejor manera, porque sabemos que es para Dios y las cosas de Dios hay que hacerlas bien. Así que, bueno, tengan presente estas 2 semanas y nos vemos el 21 de julio para seguir degustando la fe desde su casita. Y algo muy importante, no dejen de orar por nosotros. Así es, así que muchísimas gracias por acompañarnos y ya ahora es momento de pedir la cuenta porque esto fue Un Café Con 3 de fe.